¿Qué es el TECMEC? Es el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, y explicarlo en la menor cantidad de palabras es bastante complicado, sobre todo en un tema tan extenso. Pero en la menor cantidad de palabras, ¿qué es? Es el acuerdo que realizaron estos tres países para realizar tratos comerciales entre ellos mismos, con la finalidad de que todo fluya mejor mediante facilidades, regulaciones, ayuda y planes a futuro, ya que entre estos tres países por su ubicación se compran y venden muchas cosas entre sí. En un ejemplo simplista, es como si México le vendiera galletas a los Estados Unidos le vende las máquinas de hacer galletas a México y Canadá le vende el metal para hacer las máquinas de hacer galletas a los Estados Unidos. Lo que hace el TECMEC es darle orden a todo esto, que nadie se agandalle y que todo fluya en orden y con un plan de crecimiento. Y bien, ya que estamos en contexto, como ustedes saben, Donald Trump resultó electo y volverá a ser presidente de Estados Unidos, y como lo hizo en su primera ocasión, en su característica forma de hablar, lanzó varias amenazas sobre incrementar los aranceles de México. If they don't stop this onslaught of criminals and drugs coming into our country, I'm going to immediately impose a 25% tariff on everything they send in to the United States of America. Y México dio una respuesta en un tono firme, pero no con la misma energía que Donald Trump. Las drogas sintéticas no las consumimos nosotros. Los muertos por la delincuencia para responder a la demanda de drogas de su país, lamentablemente, lo ponemos nosotros. Presidente Trump, no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Se requiere de cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos. A un arancel vendrá otro en respuesta, y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. Entonces, ese impuesto, imagínense 25%, primera afectación son esas empresas que son las que más exportan. Entonces, cuando dice el presidente Trump, voy a ponerle a México 25% porque exporta demasiado a Estados Unidos, lo que está diciendo es, dear fellows, we are going to impose, vamos a ponerles un impuesto a las empresas norteamericanas más importantes del mundo. ¿Y qué piensan los mexicanos de todo esto? En nuestra encuesta nacional mensual, que tiene un margen de error menor al 1%, se le preguntó a más de 19,000 mexicanos sobre el conflicto del TECMEC. ¿Sabes o has oído hablar del TECMEC? El 75.5% dice que sí, que se ha escuchado hablar de lo que es el TECMEC. El presidente electo Donald Trump asegura que incrementará los aranceles impuestos al comercio internacional si México no detiene el tráfico de migrantes y delincuentes a Estados Unidos. Sobre esta declaración, ¿qué opinas de la declaración de Donald Trump? Y estos fueron los resultados. Solo el 20.7% está de acuerdo con el presidente Donald Trump, el 69.9% está en desacuerdo con el presidente electo Donald Trump y el 9.4% no sabe. ¿Crees que el gobierno de México debería detener el tráfico de migrantes mexicanos a los Estados Unidos? El 63% dice que sí y el 37% dice que no. ¿Crees que el gobierno de México debería impedir que los migrantes sudamericanos lleguen a México? El 74.8% dice que sí y el 25.2% dice que no. ¿Crees que el gobierno de México es el responsable del tráfico de drogas en los Estados Unidos? Solo el 32.6% dice que sí y el 67.4% dice que no. México no es responsable de las drogas en los Estados Unidos. ¿Crees que el gobierno de México es el responsable de que haya delincuentes mexicanos en los Estados Unidos? Solo el 22.2% dice que sí y un mayoritario 77.8% dice que no. ¿Crees que el gobierno de Estados Unidos debe considerar a los narcotraficantes mexicanos como terroristas para poder intervenir en contra de ellos en México? El 39.2% dice que sí y un mayoritario 60.8% dice que no. ¿Crees que México tiene la fuerza suficiente para hacerle frente a las amenazas del gobierno entrante de Donald Trump? El 57.5% dice que sí y el 42.5% dice que no. En resumen, los mexicanos opinan que
¿El gobierno de México debe evitar el paso de migrantes a los Estados Unidos? ¿El gobierno de México debe evitar el paso de migrantes sudamericanos a México? ¿El gobierno de México no es el responsable del tráfico de drogas en los Estados Unidos? ¿El gobierno de México no es responsable de que hayan delincuentes mexicanos en Estados Unidos? ¿El gobierno de Estados Unidos no debe intervenir contra el crimen organizado en México? El gobierno de México tiene la fuerza suficiente para hacerle frente a las amenazas de Donald Trump. Sobre las personas que están en este tema del tratado, el TECMEC, ¿qué tanto confías en los siguientes personajes para enfrentar la situación del gobierno de Estados Unidos con el gobierno de México? La presidenta Claudia Sheinbaum tiene un 53.5% de mucha confianza por parte de los mexicanos. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, un 47.5% de mucha confianza para hacerle frente a este tema del TECMEC. Y finalmente el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, un 40.3% de mucha confianza para hacerle frente a este tema del TECMEC ante los Estados Unidos. Ahora vamos a ponernos radicales. Si tuviéramos que elegir entre dos opciones para México, su economía, estabilidad y crecimiento, y por otro lado, la soberanía y su respeto ante las demás naciones, ¿qué sería para ti lo más importante? Y esto fue lo que contestaron la mayoría de los mexicanos. La economía de México y su estabilidad y crecimiento, 64.4%. La soberanía de México y su respeto ante las demás naciones, un 33.7%, y solo un 1.9% no sabe qué opinar. Finalmente, ante un posible conflicto comercial entre México y Estados Unidos, ¿qué acciones consideras que debe de tener México? México debe hacerle frente a Estados Unidos aún así tengamos efectos económicos negativos, solo un 30.4%. México debe hacerle frente a Estados Unidos siempre y cuando no afecte nuestra economía, 49%, casi un 50%. En una opción un poquito más dócil, México debe evitar un conflicto contra Estados Unidos y ceder en parte a sus demandas, solamente un 12.6%. Y en la última opción, la más sumisa, México debe evitar a toda costa un conflicto con Estados Unidos y ceder completamente un 3%. Y solamente un 5% no sabe qué opinar al respecto. En resumen, ¿qué dice la encuesta? Los mexicanos no quieren que otros mexicanos sigan migrando a los Estados Unidos. Asimismo, no quieren que migrantes sudamericanos lleguen a México. Tampoco piensan que es una completa responsabilidad de los mexicanos, o mejor dicho, del gobierno de México, que exista drogas y narcotraficantes en los Estados Unidos. También dejan muy claro que no quieren que los Estados Unidos intervengan en México para hacerle frente al crimen organizado. Entre la soberanía y la economía, es decir, entre demandarle respeto a los Estados Unidos o bien generar un plan para poder tener un acuerdo cordial con Estados Unidos, los mexicanos prefieren muchísimo generar un buen acuerdo para tener una buena economía y una buena relación sin perder el respeto de los Estados Unidos. Esto es lo que nos dice la encuesta de Arias Consultores. Yo soy Luis Octavio Arias, director de Arias Consultores y Revista 32, y nos vemos muy pronto.